Muy buenas noches, estimados estudiantes. Pues les quiero hacer llegar a ustedes este video para explicar un poco mejor el tema de los ecosistemas. Les pido disculpas si les he causado incomodidad a la hora de buscar el audio en el correo, pero la verdad he intentado de muchas maneras enviarles el video que ya había hecho y bueno, no sé, es muy pesado. Grabado el celular me quedó muy pesado y pues para subirlo directamente a YouTube pues no cargaba. Entonces lo estoy haciendo estrictamente y directamente de YouTube para que también pues quede el link ahí grabado para que en cualquier momento que deseen verlo lo pueden ingresar. Entonces muchachos, ¿qué es un ecosistema? Sencillamente es un conjunto formado por seres vivos y no vivos y que se relacionan entre sí, que habitan en una misma región, en un mismo territorio, en un mismo pedacito de naturaleza y se interrelacionan entre ellos. Entonces, eh, nosotros también hacemos parte del ecosistema. En este caso, pues nosotros no lo definiríamos tanto como un ecosistema, sino más bien como sociedades, porque ya estamos de cierto modo como que alterando el orden natural de las cosas. Entonces por eso ya no tenemos como un ecosistema determinado los que vivimos en una ciudad, sino que estrictamente pues ya toma el nombre de sociedad o de ciudad o como lo queramos nosotros reconocer. En un ecosistema existen factores bióticos o elementos bióticos y abióticos. Los bióticos, ¿cuáles son? Son aquellos que tienen vida, incluso pues el hombre. Obviamente, tenemos vida y nos incluimos ahí. Pero ¿por qué digo incluso? Porque es que al hablar de seres vivos solamente tal vez nos podamos referir a los animales y a las plantas, pero no, el hombre también entra ahí. Y los abióticos, que son los factores, digamos, como que alteran la parte física de un territorio. Entonces, el ejemplo, el clima, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la luminosidad, entre otros. Jóvenes, hay unas ciencias que ayudan a identificar esta parte de los ecosistemas. Por ejemplo, la geología, que es la formación y composición de estructuras eh, rocosas de la Tierra. Entonces la geología estudia la Tierra, estudia el suelo, de qué está compuesto, si es rocoso, si es arcilloso, si es arenoso, en fin. La climatología entonces investiga los elementos comunes del clima, por eso acá en Colombia existe un centro de información que nos dice, bueno, mañana va a ser lluvia, mañana va a estar haciendo sol, mañana estará nublado, en, en estos 3 meses que vienen será verano, estos 3 meses que vienen será invierno, en fin, todo esto lo hace la parte de la climatología. Y la edafología, que son los procesos químicos y físicos que se presentan en el suelo. Es decir, por lo menos, digamos, si nosotros tenemos demasiada contaminación, tiramos pues demasiada contaminación, llámese basura, elementos que no pertenecen al suelo como tal, pues sencillamente va a estar un suelo bastante contaminado. Por ejemplo, eh, imaginémonos en el Carrasco, saquemos toda la basura que hay allá en el Carrasco ya y hagámosle un estudio a ese suelo, verá que vamos a encontrar pitillos, palos, pedazos de bolsa, pedazos de bolsitas de Tumix, bolsitas de bombombón, todo eso va a estar en el suelo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente al ir descomponiendo, pues va creando capas de suelo. Entonces lo que no se alcanza a descomponer, sencillamente va quedando tapado por lo que sí ya se ha descompuesto. Entonces por eso puede que nosotros muchas veces por encima veamos la tierra normal, pero por debajo va a estar lleno de basura, de bolsas, de plástico, en fin, de otras cosas que no pertenecen ni no deben pertenecer a la formación del suelo. Eso lo estudia la edafología. La biología, pues sencillamente son los niveles de organización de la naturaleza, por ejemplo, entonces estudian los cuerpos naturales. Entonces, ¿por qué están compuestos? Que si tienen moléculas, que si tienen partículas, que si tienen... ¿qué otras cosas podemos encontrar? Organismos multicelulares, pluricelulares, unicelulares, en fin. Todo estudia la biología. La ecología, que sencillamente es la disciplina que recurre a los conocimientos y a los métodos de la física, de la química, de la biología, de la geología y de la climatología para aplicarlos, todos esos conocimientos juntos, aplicarlos a la parte ética en cuanto a la conservación del medio.
Entonces, listo, ya sabemos que de qué manera se estudia el suelo, ya sabemos de qué manera se estudia el clima, ya sabemos de qué manera se estudian los seres vivos y no vivos, pero cómo se hace para la conservación de los mismos y la preservación del territorio natural. Eso es lo que hace la ecología. Y las ciencias ambientales que pues aunadas con la ecología son las encargadas de la protección del medio ambiente, para que ustedes y yo y todos los seres vivos convivamos y vivamos de una mejor manera, pero en armonía con la naturaleza. Encontramos factores que constituyen los ecosistemas, cuatro representantes básicamente y tal vez lo más importantes porque son obviamente muchos más. Encontramos en un primer momento los factores bióticos o abióticos o biocenosis, perdón, que son los organismos vivos que componen los vegetales, animales y organismos microcelulares. Entonces, aquí vamos a hablar de los seres vivos como tal. Los factores abióticos que provienen de los sistemas que forman la Tierra, entonces ya son, digamos, los factores que alteran de cierta manera los territorios naturales. Por ejemplo, no es lo mismo irnos a vivir a la serranía del Darién o irnos a vivir a La Guajira o que irnos a vivir abajo a Pasto. ¿Por qué? Pues porque los factores climáticos, los factores culturales, los factores de luminosidad, de clima, de temperatura van a ser totalmente distintos. El hábitat entonces consiste en las condiciones naturales que viven en una o más especies, donde viven una o más especies, perdón. Por ejemplo, ¿por qué en una región del mundo como por ejemplo Canadá hay tan poca población? Pues porque Canadá es súper frío. En donde es muy frío hay menos población porque la gente no es porque no nazca gente, es porque menos se amaña. Entonces se van para otras regiones. Es lo mismo si nos vamos a la parte de Rusia, a la parte alta de Rusia, si nos vamos a la parte de Noruega, que son países más cercanos a los polos. Y obviamente en los polos es muy complicado encontrar gente o personas precisamente porque las condiciones naturales son muy difíciles y no solamente por el frío, sino por la parte de la conservación en cuanto a la alimentación. Es muy difícil encontrar alimentación en esta zona, empezando no hay vegetación. Entonces ni modo de decir voy a sembrar tal cosa porque no se va a dar. Todo es hielo, el suelo es hielo. Y en el hielo nada se da. Únicamente la pesca y eso de vez en cuando. No en todas las épocas se puede pescar. Y el nicho ecológico, que consiste en el modo en que los organismos se relacionan con los factores bióticos y abióticos en su ambiente. Entonces ya más bien como por lo menos en un territorio determinado, digamos la selva del Darién, existen los monos aulladores, existen los osos grizzly, entre otros, y se relacionan entre sí en ese monoambiente o en ese ecosistema. Si los traemos, digamos, para la Sierra Nevada del Cocuy o el Nevado del Cocuy, no se van a bañar primero porque no es su hábitat, no es su ambiente, no es su temperatura, no es su clima, no es su territorio. Jóvenes, para seguir avanzando con este tema encontramos lo que corresponde a la red trófica, que pues es digamos como que el flujo de energía y la materia en los ecosistemas, que posee tres niveles. El primero, que son los vegetales verdes, es aquellos en los cuales digamos como que se puede observar o denotar más fotosíntesis, que es transformar la energía solar, que transforma la energía solar, el oxígeno y el agua en energía química. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer parte de un recorrido desde el Amazonas hasta La Guajira, pues vamos a encontrar distintos tipos de tierra, distintos tipos de plantas, de follaje, de flora y de fauna. ¿Por qué? Porque no es lo mismo irnos a meter al Amazonas, donde las plantas van a estar verdes totalmente, porque empezando pues poca luz les va a entrar porque hay mucho árbol y los árboles disminuyen el flujo de la luz. Entonces a menos luz, más fotosíntesis, más color, en este caso verde en las plantas. Si nos dirigimos más hacia la parte de los llanos vamos a encontrar pastos, sí efectivamente, pero ya más amarillos. ¿Por qué? Pues porque la luz solar entra directamente. Si nos vamos a La Guajira,
pues ya vamos a encontrar más zonas áridas. Ya no vamos a encontrar tanto follaje, sino más bien hay plantas propias de estos climas y de este territorio, como por ejemplo los cactus, por ejemplo los árboles de poca hoja, más tallo, poca hoja, que son muy representativos de estos climas. Eso en cuanto al primer nivel, que son los vegetales verdes. En el segundo lo componen los organismos consumidores, es decir, ya aquellos que forman parte de la cadena alimenticia. Y es lo que nosotros ya desde segundo o tercero se nos ha ido enseñando, que es sencillamente listo, que el más grande se come el más pequeño, el más vivo al menos vivo, en fin, como lo diríamos coloquialmente, claro. Y en el tercer nivel encontramos los hongos o las bacterias, que son los encargados de la descomposición. Entonces todo lo que cae en el suelo se va descomponiendo, pero no por sí mismo, sino porque existen las bacterias, porque existen los hongos que van descomponiendo esto y lo van convirtiendo en cosa buena para la tierra. Claro, lo que se puede descomponer, lo que no se rechaza. Hay tipos de ecosistemas, muchachos, dos tipos, directos y uno indirecto. Por ejemplo, en el primer tipo de ecosistema encontramos los terrestres, que están relacionados con todas las fuerzas que moldean, que moldean o rodean la superficie terrestre. Esos son los ecosistemas terrestres. Encontramos selvas, encontramos páramos, en fin. En los acuáticos, pues ya son, digamos, como que el medio que predomina en ellos es el agua. Entonces sí va a haber árbol, sí va a haber follaje, pero dentro del agua. Un ejemplo de ellos son los manglares. Y los mixtos, pues ya donde hay los dos. Como vuelvo y les digo, el ejemplo son los mares. Entonces hay factores representativos de ecosistema terrestre y ecosistema acuático. Por ejemplo, los humedales, un pantano, entre otros. Por último, jóvenes, vamos a ver los factores de la diversidad de los ecosistemas, pero sencillamente lo voy a dejar como una tareita, una investigacióncita que ustedes me van a hacer adicional al taller que ya tienen, y es investigar qué son las fuerzas de los diferentes tipos de placas y las representan con su dibujo. Eso sencillamente representar los tipos de fuerzas de las placas tectónicas y listo. Porque nos va a servir para la siguiente clase. Dios los bendiga y que se encuentren muy bien. Hasta luego.